Octavo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial 2017. Realmente considero que más que aplicar la agenda para la educación es desde la educación cómo alcanzaremos el objetivo cuarto de la Agenda 2030. Es muy ambicioso, pero es que así tiene que ser. Es hacia allá donde queremos llegar. Miremos la luna y si no la alcanzamos, pues por lo menos habremos llegado a las estrellas. Es un ir siempre más allá, con todo el ánimo y con todo el énfasis. Entonces todo el trabajo que hagamos los distintos países lo que nos va a permitir es ser mejores. Y considero que primero mejores personas, si pensamos desde el enfoque de inclusión educativa, de esa educación inclusiva que estamos buscando, que sea para todos, para todas, para cada persona, desde su singularidad, pero también pensada como una comunidad al mismo tiempo, como parte de un estrato familiar o lo que fuese. Estamos yendo más allá, estamos construyéndonos hacia una nueva humanidad, menos solitaria y más solidaria, en una posmodernidad en la que nos convocan otros estamentos, nuevos retos, como por ejemplo el hecho de tener hijos o hijas huérfanos, habíamos dicho, siguiendo a un autor español, de padres vivos, huérfanos de padres vivos, o sea, aquellos que están en casa, que tienen un papá, tienen una mamá o uno u otro, pero que no se ven, pero que no comparten. Entonces, esta agenda lo que nos está poniendo es en un nuevo reto, es avancemos hacia la construcción de sociedades mucho más incluyentes. Hablar de una educación inclusiva no es tan fácil porque tienes una diversidad absolutamente grande. La atención a personas con discapacidad es apenas una de las líneas. Es más, educación inclusiva sí, nace desde una iniciativa de los movimientos de familias, de padres, madres, de personas con discapacidad intelectual, pero luego se transforma en un gran paraguas en el que empieza a caber esa diversidad. Bolivia, concebida constitucionalmente como un Estado plurinacional, nos remite a ese multiverso. Entonces, el reto que ustedes mantienen es gigantesco. Es un tema de ir atendiendo las múltiples aristas con las que se encuentra educación. Hay varias propuestas que son muy buenas, que están yendo hacia adelante, que estás viendo, por ejemplo, el entramado de cómo ir desde lo comunitario para construir con educación conjuntamente, avanzar hacia lo productivo. Entonces, claro, hay que ir ahora a un reto mayor. Es eso, únicamente para este espacio va a ser reconocido más allá. ¿Qué va a pasar si el día de mañana resulta que te vas a Viena? Por poner un ejemplo. ¿Tú quieres ir a Viena? Ah, sí, es que tienes la oportunidad, te vas. ¿Qué tan viable es que tú tengas en otro país la posibilidad de alcanzar un trabajo digno o de continuar estudiando? Entonces, pensémonos en un aquí y ahora, pero catapultémonos, proyectémonos, tengamos una visión prospectiva más allá, en cualquier parte del mundo, donde me toque, pero que esté preparada y que esa fuerza me la dé mi propio gobierno, mi propio país, que tenga una identidad, sí, que tenga unas raíces, por supuesto, pero que también tenga alas y que pueda volar, que tenga un pasado al que me remito para recordar y para retomar lo bueno de esas fuentes y también un futuro donde yo cuelgo mis sueños y hacia donde voy y construyo en el presente, en el aquí y en el ahora. Se puede aplicar. Que hay muchas dificultades, no te las niego. Para empezar, el momento en que tienes un aula regular y tienes un alumno o una alumna con una discapacidad X, los padres empiezan a preguntarte, oye, pero ¿por qué debería estar en educación especial? Pues, a ver, o le tienes a un docente diciendo, ¿y cómo voy a hacer? Yo no me formé para esto. Un ratito, los docentes hemos de formarnos para atender estudiantes, no estudiantes con ciertas características. Por eso es que la educación especial ahora cobra fuerza para generar la transición, para decir, sí,
Nosotros apoyamos a la educación regular cuando les toque en su aula un estudiante con una discapacidad, nosotros les damos los comos, porque desde ahí venimos. Entonces estamos aportando y generando ya no solamente un tejido social, sino un tejido profesional de apoyo mutuo. Bueno, la vida es bella, justa no y fácil tampoco. Estamos caminando y yo creo que si continuamos aunando esfuerzos para concretar la Agenda 2030, es posible que lo logremos. Si no en un 100%, será al menos en un alto porcentaje. Yo le apostaría a que sí, por una sola razón, que cada vez nos vemos en una necesidad mayor de construirnos desde lo humano, para lo humano, o sea, una educación humana, capaz de humanizar. No podremos tener únicamente una educación de estándares, entre comillas. ¿Los estándares van bien? Sí, siempre y cuando no anulen educación. Si miro, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, te diría, vamos, estas pruebas sirven para que seamos mejores personas, hemos alcanzado una mejor educación, hay un desempeño mayor, hay una investigación a nivel interno en los centros. ¿Se trata quizá de un mercantilismo? ¿Cuál es el juego de las pruebas estandarizadas? Las instituciones empiezan a preparar a sus estudiantes para rendir pruebas. Ay, pero ¿cuál era nuestra misión como centros educativos? ¿Rendir pruebas internacionales estandarizadas o educar? ¿Y cómo respondo en educación si no descubro quién es cada uno de los estudiantes que están a mi cargo? Si los encubro bajo un número o una nómina. Eso no es educación. La educación en esencia es conocer al otro. Y si conozco al otro, confío en el otro. Desde ahí puedo catapultar y avanzar mucho más. ¿Exigencia? Por supuesto que sí. Con el rigor que cada disciplina requiere. Vamos, hay posibilidad de comprar un binomio cuadrado de pan. Binomio cuadrado, ¿cuáles eran esos? Eran del álgebra, ¿no? Creo que, ¿qué caso del álgebra era? No voy a la panadería y pido una diferencia de cuadrados entre cachitos y briollos, no sé. No, pero ¿para qué me ayudó a las matemáticas? Para descubrir detalles, para no perder algoritmos, para mantener un orden y tomar buenas decisiones. No he comprado, como te decía, un binomio cuadrado de pan o un trinomio cuadrado perfecto de leche, pero he aprendido a ir tomando decisiones en mi vida y para eso me formo. Entonces el rigor de las disciplinas, de las ciencias duras o de las ciencias sociales deben estar presentes, las ciencias experimentales, la informática como tal, con rigor. Igual el componente de la disciplina, cuando dices, ok, dejemos un poco de lado el tema asimétrico, el poder, el abuso. ¿Que ha habido abuso? Sí, nadie lo niega, pero no podemos ir de un extremo a otro, de un abuso de poder del profesor, por ejemplo, sobre un estudiante, a un abuso de un estudiante sobre un profesor. Vamos a un justo medio. Necesitamos principios de ley, ese principio de autoridad que te rige a ti como persona, que rige en casa desde un papá, desde una mamá, que han construido adecuadamente su paternidad o su maternidad, según el caso, y que tienen fuerza moral para imponer una ley. La adolescencia buscará romper esas leyes y más tarde la juventud tendrá que reconstruir nuevas leyes de acuerdo a las propias necesidades generacionales que se les presentan. Entonces todo en su conjunto ha de llevarnos a hacer de la educación aquella forma, estrategia, vía, posibilidad que nos catapulta a ir más allá.